cuando hay, sobre todo es porque cuando hay casos de corrupción o presuntos casos de corrupción política, los que deben de demostrar que hay corrupción política son los que administran e interpretan y ejecutan las leyes, que es el Poder Judicial. Entonces, claro, dependiendo de si la sentencia es favorable a los intereses de un partido o a otro, pues se dirá que el juez fulanito o menganito está vendido. Marcos, también se dice mucho que lo que decide un juez es un poder muy importante. ¿De qué depende este poder? De él mismo. Mira, a diferencia del poder ejecutivo, que hay, aunque haya principios de competencia, pero hay una clara jerarquía, incluso en la Fiscalía General del Estado hay una jerarquía. La Constitución dice que los jueces no pueden hacer otro papel que el que se les ha encomendado, que es lo que te he dicho, interpretar y aplicar las leyes. Pero además no hay jerarquía, salvo recursos, ¿no? Si un juez decide una sentencia que justiciable no está de acuerdo, se apela, ¿no? Pero no depende de una instancia superior. O sea, el juez de instrucción del último pueblo, del pueblo más pequeño, es totalmente independiente según la Constitución. Y el presidente del Tribunal Supremo no puede influir en esa sentencia. Entonces, el poder de un juez es muy extenso, por llamarlo de algún modo, casi infinito. Eso se llama, sobre todo, lo que es el sabio arbitrio. Cuando a un juez se le solicita la libertad provisional en el juzgado de instrucción, por ejemplo, ¿eh? No tiene que ser puede ser un juez que instruya, no que sentencie, ¿no? Y se encierra en su cuarto, en su despacho. O cuando un juez termina un juicio donde se han practicado pruebas de cargo y descargo bajo los principios de contradicción, oralidad, inmediatez, él, como una balanza, está opinando, interpretando y recogiendo en su intelecto qué sentido debe tener la sentencia. Eso se llama sabio arbitrio. El juez está delimitado por el imperio de la ley, por la legalidad. O sea, no hay pena sin ley, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se encierra en su estancia para decidir el sentido de una sentencia, para darle maquinaria a ese sabio arbitrio de decidir, es como un dios. Se tiene que someter a la objetividad y a la imparcialidad. Y ahí nadie lo controla. Si este juez o esta jueza tiene otros nutrientes que no son la imparcialidad y la objetividad, nadie lo puede demostrar, porque luego el sentido de la sentencia que absuelve o condene, pues lo va a motivar suficientemente, en fin, y va a ser casi imposible decir que esta sentencia no atiende a criterios de objetividad ni imparcialidad, sino a otros. Desde ese punto de vista, el juez en España tiene un poder en su despacho casi ilimitado. En España hablamos de la división de poderes, no hay varios poderes, el poder civil, poder judicial, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Es real esa división de poderes en España? Buenísima pregunta, Miriam, porque de ahí viene todo. Sí es real, dicen que no. ¿Por qué? ¿Qué hace el poder legislativo? Aprueba las leyes en el Parlamento o en el Senado. Aprueba las leyes que elaboran los servicios jurídicos del gobierno, del Poder Ejecutivo. Pero claro, ¿y qué hace el Poder Ejecutivo? Gobernar y proponer esas leyes, gobernar, política exterior, interior. Pero, ¿qué es lo importante de esto? ¿Es independiente el Poder Legislativo del Ejecutivo? No. ¿Por qué?
Porque quién, fácilmente. Dirán, si es independiente el poder legislativo, porque en el Parlamento se controla incluso al gobierno. No. Porque en el actual sistema democrático, el poder legislativo, que es el Congreso y el Senado, los miembros, los diputados, los parlamentarios, son elegidos en las urnas. Porque si un partido... Bueno, no exactamente. Los parlamentarios lo elige el partido político. Pero las urnas deciden quién gana, qué partido político gana. Y luego el aparato del partido elige a los representantes. Lo que te quiero decir, el poder legislativo aprueba las leyes. Pero siempre va a aprobar las leyes del partido que ha ganado. Porque tiene mayoría en el gobierno. ¿Es el poder legislativo independiente? No. Pero a lo mejor debe ser así. Porque tres poderes totalmente separados, pues sería casi imposible. Unos se tienen que controlar a los otros. Luego, el poder judicial. Dicen que es independiente. Tampoco. ¿Por qué? Pues porque el poder ejecutivo, desde mi punto de vista, el poder ejecutivo es la cabeza, ¿no? Es una santísima trinidad. Pero digamos que el poder más importante es el poder ejecutivo. ¿Qué ocurre con el poder judicial? Que los máximos, las personas más importantes que gobiernan el poder judicial son elegidos por el Parlamento, por el gobierno, llámese fiscal general del Estado, presidente del Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, miembros del Tribunal Constitucional, aunque ahora las reformas quieren que no, pero por ahora sí. Entonces, claro, según se dice, pues oye, si el gobierno propone a los que dirigen el Poder Judicial a su gusto y conveniencia, de alguna manera el Poder Ejecutivo controla el Poder Judicial y no es del todo independiente. Pero eso no es así. Eso es lo que critica mucha gente. O también el gobierno controla el poder legislativo con los decretos leyes que no pasan, que no se aprueban en el Parlamento, porque son como, no sé, como algo dictatorial. No, voy a decretar la ley y lo voy a aprobar sin control parlamentario. Pero hay algo que creo que todo el mundo mira para otro lado. Y ese no es el problema de la división de poderes. Porque los poderes deben controlarse uno a otro y deben tener pasadizos que se conecten para controlarse, porque lo que diferencia un poder dictatorial no es que las cámaras de gas ni los fusilamientos, también, claro, por supuesto, pero lo que sobre todo diferencia un poder dictatorial es que nada controla la decisión del dictador, aunque sean decisiones buenas, nadie las controla, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que te he dicho? Y que todo el mundo mira para otro lado. Vamos a ver. Dice, sí, el gobierno elige los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, pero ¿qué está eligiendo? ¿Albañiles o arquitectos? No está eligiendo jueces. ¿Y qué dice la Constitución de los jueces? Que tienen que ser imparciales y que se dediquen a lo suyo, ¿no? Que son independientes. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los que fallan cuando no hay independencia en el Poder Judicial? ¿Quiénes son los que fallan? Los propios jueces que se venden a una ideología o a un interés, ¿lo entiende o no? Claro. Por eso está la influencia que tiene también sobre la consistencia de la sentencia. Bueno, desgraciadamente, cuando hay un caso de corrupción y se absuelve o se condena, qué casualidad que el voto particular, por ejemplo, de la condena, o sea, en un órgano colegiado del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, pues imagínate que se condena al PSOE o al PP, se condena por corrupción, y hay un voto particular de uno de ellos que no está de acuerdo con la condena. Qué casualidad que ese voto particular siempre coincide con el que el juez sea conservador o progresista, o sea, que sea del PP, la influencia que tenga, o que sea... Lo que te digo, que no echen más balones fuera, que no hablen más de que la división de poderes en España no es real, porque, sobre todo hablando del Poder Judicial, porque cuando el gobierno intenta influir
en las decisiones de los jueces, pone jueces afines a ellos, pero jueces al fin y al cabo que están traicionándose a sí mismos. Y yo le mando un mensaje a los jueces, a estos jueces que se venden. Mira, dejar la judicatura y presentar una lista política y punto. ¿Cómo te gusta mojarte, Marcos? Pero que dejen la judicatura. Te voy a pedir que te mojes un poco más, porque si hemos arrancado hablando de que últimamente se discute mucho sobre jueces y política, en la última semana, en el último mes, creo que ha tomado protagonismo y posiblemente tome aún más protagonismo esa discusión, ese debate. Finalmente, te voy a hacer una pregunta. Y yo sé que tú te vas, aquí estamos para... yo sé que tú te vas a mojar y a puerta gallola, vamos, a puerta gallola. Transparencia ante todo. ¿Qué opinas de el juez Peinado y Begoña Gómez? Bueno, vamos a ser objetivos e imparciales, ¿no? Con respecto a Begoña Gómez, yo no te puedo decir ahora mismo, porque no tengo información suficiente, de que esa mujer esté cometiendo un delito o no. Sí te digo que a nivel ético, en mi opinión, vamos a ver, hay una cosa que está clara. Si esta mujer, porque sobre todo trabajaba en ámbitos de ONG, de captar fondos públicos o privados para ONG. Oye, es que eso está muy bien. Y es que no lo sé, te digo, si tú de ahí no cobras nada, tú estás haciendo una labor humanitaria, que es lo que hacía Lady Di, por ejemplo, ¿no? Y lo que va a potenciar tu humanidad y tu humanismo. Ahora, si tú estás cobrando de esas actividades, pues, ten cuidado. Porque lo que está claro es que antes de ser mujer del presidente, pues esta mujer pues, no tenía tanta proyección profesional, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra que eso tenga tintes penales. Yo no lo sé. Me da la impresión que no. Me da la impresión, pero es una impresión y puedo estar equivocado. Ahora bien, a nivel ético, pues mira, chiquilla, si tienes a un presidente que ha enarbolado la bandera contra la corrupción, que al mismo Rajoy en un debate le dijo, usted no es un político decente, que ha presumido, y quizás sea verdad, que a lo mejor Pedro Sánchez puede fallar, no fallar, está en contra más o menos de la unidad de España, muchas cosas. Ahora, de corrupto, al día de hoy nadie le puede tachar. Pues, mujer, si tienes un hombre que basa su triunfo en su limpieza, pues ten cuidadito, hija, ten cuidadito, madre mía, ten cuidado y no quieras ser catedrática aquí, poner... Mira, yo entiendo que la mujer, no la mujer del presidente, incluso la mujer como figura femenina, como ciudadana también, que tiene bueno, es que no tiene sentido lo que voy a decir, todo el derecho, por supuesto, a su proyección profesional, que no tiene por qué quedarse en su casa fregando y barriendo, y el hombre tampoco, supongo, ¿no? Pero esos 4 años que tu marido está en el punto de mira, que no hay casi otros argumentos para derrocarlo que encontrar casos de corrupción porque en las urnas está ganando, ten cuidado, renuncia un poco a tu proyección profesional y espérate esos 4 años y luego haz lo que quieras. Bueno, esto puede generar también un debate en la sociedad. Bueno, pero porque una mujer tiene que limitarse por el cargo que hoy obtenga su marido y demás. Pero sí que es una cierto mujer que... o uno. No, cuidado, vamos a ser certeros, porque, y muchas gracias. Vamos a ver, si Begoña Gómez... Te lo digo porque sí, por cuidar el vocabulario, porque has dicho quedarse en casa barriendo, fregando, igual que el hombre, pero oye, una mujer no tiene por qué limitarse. Ya, sí, pero si es que Begoña Gómez fuera la presidenta y Pedro Sánchez el consorte, el esposo de la presidenta, pues le diría exactamente lo mismo. No te quedes en casa con tus labores. Pero cuida la imagen, cuida los pasos que vas dando para tu proyección. Me has preguntado del juez Peinado, ¿no? Sí. Rápidamente, porque no nos queda más tiempo, Marco. Vamos a ver. Lo que conozco de este juez es que llevó una causa contra Raúl del Real Madrid, también contra
contra una entidad que achacó que Vox era un partido nazi, que todavía está ahí, pero lo que está claro es que por la costumbre de los tribunales, cuando se pone una denuncia que viene de noticias periodísticas, eso no es suficiente. No hay suficientes indicios de delito. Lo que se hace, cuando entra eso, el juez de instrucción se archiva. Lo archiva por no haber presupuesto suficiente de comisión de un delito y da oportunidad para un recurso de reforma para reabrir la causa. Ahora, pero abrir una causa con datos del periódico, yo creo que es desproporcionado y casi que evidencia un interés político. Marcos, sin más, agradecerte que nos hayas